Ya estamos de regreso. Desde hace un par de semanas nos enteramos de varios acontecimientos políticos que han tenido lugar en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en Georgia ganó un partido prorruso, lo que originó protestas ciudadanas. En Siria se rumora que los rebeldes ahora sí van a derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. En Francia y Alemania ya se presentan problemas financieros que pueden provocar inestabilidad política. Hace un par de días se anunció que en Corea del Sur se decretó la ley marcial y aunque ya se revocó, finalmente las cosas siguen en un ambiente inestable y hemos sido testigos de varios acontecimientos inusuales en últimas fechas. Y para platicar de este tema tenemos en línea telefónica al historiador Alfredo Ruiz Islas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, buenos días. Gracias a ti por la invitación. Igualmente, gracias por acompañarnos, Alfredo. Pues son muchos acontecimientos, muchas noticias importantes y, como siempre, quiero preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es la razón por la que gobiernos de diferentes partes del mundo han sido atacados o amenazados por grupos que de alguna manera ponen en duda su estabilidad? Es complejo, ¿no? Porque son como muchos escenarios diferentes y son una cantidad de cosas muy... ¿Cómo decirlo? O sea, como que los factores que están interviniendo en esto son muy distintos, ¿no? Mencionabas ahora en la introducción, por ejemplo, dos casos que me parece que son muy buenos de verse, ¿no? Uno el de Corea y el otro el de Siria. Okay. ¿No? El de Siria es una milicia que es una milicia fundamentalista. Son estos grupos que se supone que ya estaban controlados, que habían sido dominados, que habían sido casi exterminados cuando se decretó que ya el ISIS no existía, y resulta que están resurgiendo, ¿no? Y no solo resurgen, sino que resurgen en un momento en el que la atención de todos estaba puesta en el conflicto entre Irán e Israel con unos yihadistas y con otros, o sea, con otros grupos extremistas, y aparecen estos sujetos. Y no solo aparecen, sino que están ya a las puertas de Damasco. Ayer se decía, el rumor era muy fuerte, para confirmarlo es complicado, pero el rumor era que al-Assad ya no está en Siria. Unos decían que ya se había ido a Rusia, otros decían que ya estaba en Teherán, otros decían que los puertos están siendo, que hay como un gran flujo de gente y de equipo y de armamento hacia los puertos para regresarlo por la vía de los Dardanelos, el Bósforo, etcétera, hacia Rusia, ¿no? Todo el equipo que le financiaron al régimen. Entonces ahí tenemos como que este factor del extremismo religioso como el que está generando todo este caos, toda esta inestabilidad. Y en el caso de Corea me parece a mí que me trajo a la memoria mucho lo que sucedió en algún momento en Cataluña, ¿no? En el caso de Corea es que se descubre esta trama de corrupción de parte del gobierno, ¿no? Todo empieza, es sintomático, pero todo empieza con lo de la bolsa. La bolsa cara de la mujer del presidente, que nadie sabe de dónde saca dinero para esto, y entonces empiezan las protestas. Y la respuesta del presidente es como de cuento, o sea, dice, no, vamos, es que es la oposición que está ligada a los intereses de Corea del Norte, todos son comunistas y están favoreciendo una invasión y se nos están infiltrando, y entonces es ley marcial y vamos a disolver el parlamento y vamos o sea, era instaurar un régimen dictatorial instantáneo. Lógicamente no le sale al hombre y ahorita tiene unas protestas ahí inmensas y están pidiendo que caiga y va a caer, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Francia, es muy distinto también. Es algo que de este lado del mundo nos cuesta trabajo entender, porque es el funcionamiento de las democracias parlamentarias, ¿no? O sea, nosotros, como tenemos democracias presidencialistas, entendemos de una manera diferente cómo se integra un gobierno y cómo funciona una cámara, cómo se crea el ensamblado entre ejecutivo y legislativo. Pero allá pues es lo normal, o sea, una democracia parlamentaria funciona a partir del acuerdo entre distintas fuerzas políticas, ¿no? Que son las que generan una mayoría para que se pueda formar gobierno. En el caso de Francia hay una falta de confianza de los dos extremos, además, o sea, es la derecha más radical con la izquierda más radical los que determinan que no es posible seguir como van, y cae el primer ministro y se le dice incluso a Macron que él tiene que irse. Él ya dijo ayer que él no se va, que va a terminar con su periodo y que está firme, etcétera. Pero lo que hay ahí es una cantidad de gente de un lado como muy notorio, ha visto cómo se ha estado moviendo el panorama político en Europa, que están pidiendo incluso que ese puesto se le dé a Marine Le
ligada a una serie de factores muy locales. Entonces, creo que y ayer, ¿no? Con la noticia con la que estuvo circulando ayer, que Rusia está enfrentándose a la crisis, que está el déficit muy fuerte y que están empezando a vender reservas de oro. Entonces, para hacerle frente a esto, porque también necesitan dinero, porque han estado como haciendo movimientos extraños, ha estado saliendo mucho dinero y no tienen como grandes entradas, ¿no? Entonces, lo que se va a ver es cómo sortea esto Putin, aunque él es como el que tiene la posición política más sólida de todos estos, se quedó ratificado en la última elección, ¿no? Entonces, es como que una cantidad de cosas muy interesantes, y el telón de fondo es ¿no? Los 30 y tantos días que nos faltan para que asuma, casi 40 días, más bien 40 días que nos faltan para que asuma la presidencia Donald Trump, ¿no? Esto es así como el fondo que está ahí en todo. Exactamente, Alfredo, son muchos acontecimientos y cada país pues obviamente tiene sus propias características, pero lo que nos llama muchísimo la atención es que finalmente las protestas son contra los gobiernos. O sea, hablamos de Medio Oriente, luego le brincamos a Eurasia con Rusia, a Europa Occidental, con Francia, con Alemania, con las economías más fuertes precisamente del viejo continente, y ese es el punto, que los gobiernos como que empiezan a mostrar cierta inestabilidad. Como dices, en el caso de Corea no le salió la jugada al presidente, se hablaba de una posible ejecución de un golpe de Estado, lo cual no creo que vaya a suceder, pero en fin, son muchas situaciones que ponen en riesgo o que en su momento como que dejaron ver los ciudadanos que ningún gobierno es estable, que las cosas pueden cambiar abruptamente, cualquiera que sea la vía. Entonces, aunque hablamos de países democráticamente fuertes, como dices, pues nada es estable, nada es definitivo. Y en ese sentido quiero preguntarte, Alfredo, ¿qué podemos esperar en el corto plazo en cuanto a la estabilidad de los gobiernos de los países, pues digamos, más emblemáticos del mundo, Estados Unidos, como lo comentas, que todavía no llega Trump, y ya tenemos ahí varios anuncios inestables, como es el caso de China, Rusia y obviamente las naciones más poderosas de Europa? En el caso de Estados Unidos, algo que ha sido como la tónica en los tiempos más recientes, es que cuando no ganan los candidatos que están ligados como a ciertas posturas, ¿no? Pensando preferentemente cuando no ganan los candidatos que tienen como posturas de izquierda o de esto que se llama en Estados Unidos, me parece muy raro, pero que le llaman liberales, ¿no? El sector que pierde, y sucedió en Argentina también, por ejemplo, ahora se está viendo en Estados Unidos, el sector que pierde cuando gana la derecha siempre dice, es que se acabó la democracia, es que ya no hay democracia, es que hemos perdido la democracia, como si la democracia dependiera solamente del triunfo de cierta facción o de cierto tipo de candidatos, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de discursos están permeando mucho los medios y las redes en los Estados Unidos, o sea, están como planteando la posibilidad de que el país ya se acabó y de que han terminado con la era de libertades. No sé, o sea, hay indicios de que sí hay ciertos movimientos como hacia una mayor restricción en cierto tipo de cosas, ¿no? Lo vimos en la semana con las protestas estas que se dan en el Capitolio a raíz de la prohibición de que entren hombres o de que entren personas trans a los baños de mujeres. No, o sea, los baños tienen una determinación sexogenérica específica y tú no te la puedes brincar, ¿no? Y entonces hubo esta protesta de las mujeres y los hombres que se fueron a bailar al baño. Entonces, son cosas como que parecen pequeñas, pero en realidad la carga discursiva que tienen es muy fuerte, ¿no? Entonces, a mí me parece que en Estados Unidos va a haber problemas en la medida en la que la agenda como más intolerante de Trump avance. Lo dijeron ayer en Dallas, ¿no? Lo dijo el jefe de la policía. A mí, aunque me ordenen hacer estas deportaciones, yo no lo voy a hacer, yo no voy a trabajar, yo no me voy a distraer, yo tengo una misión y la mía no es estar buscándole a la gente los papeles ni estarle viendo a la cara a ver si parece o no ilegal para ver si la deporto o no. Entonces, esto genera molestias del otro lado, ¿no? Y en el caso de Europa, me parece que Europa siempre tiene como esta como tendencia a ser inestable en la medida, repito, en la que todo depende de consensos. Entonces, en el caso de España, por ejemplo, la inconformidad con Pedro Sánchez es muy grande. En el caso de Francia, no, pero ya se está viendo que sí. Alemania tiene gobierno nuevo y no se está viendo cómo se afianza y cómo haga cosas. En el
caso de Inglaterra, la gente ya empezó a renegar del gobierno laborista que acaban de elegir. Entonces, yo creo que es lo que se nos viene en los próximos meses, por lo menos de aquí a febrero, es como quizá menos problemas de los que pensaría, porque siempre las vacaciones ayudan como a que la gente le baje un poco a eso, esté un poco menos pendiente, pero sí veo, como decías tú, que la inestabilidad puede ser grande en una cantidad importante de lugares, y esto lo que va a sacudir es los mercados, ¿no? O sea, lo que no se nos puede olvidar es que la economía, lo que mueve a la economía, más allá de las operaciones financieras y de la producción, etcétera, es la información. La manera en la que la gente se informa, esto influye en sus actividades, influye en sus conductas, influye en sus comportamientos. Entonces, esto lo que hace es que la gente compre o no, salga o no, consuma o no. Y esto es fundamental para ver si los países logran, mantener cierto ritmo de crecimiento, de empleo, etcétera. Exactamente. Es un punto muy importante, Alfredo, y coincido contigo. Creo que la manera de informarnos determina muchísimo pues nuestro criterio y nuestra forma de actuar. O sea, si retomamos los escándalos, por así decirlo, que citaba yo en la introducción, estamos hablando de que la gente está inconforme por algo, y ese algo se adquirió, esa información se adquirió de alguna manera. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en las democracias occidentales, donde la información, entre comillas, como que es más abierta, es más objetiva. Sin embargo, pues hay sectores de la población que ni siquiera están informados, y los pocos que están, que podrían ser el factor de cambio, pues no tienen como que la fuerza suficiente para exigirle, en su caso, a sus gobiernos algo que tenga que cambiar. Es hasta que esta inconformidad se generaliza que empezamos a ver los cambios. En Estados Unidos, como dices, son cosas que uno pudiera pensar, bueno, pues no tienen importancia, pero también coincido contigo, son discursos con una carga fuerte, con un mensaje que pues es importante y que nos da a entender cómo va a ser el gobierno en cuanto a ciertos aspectos de la vida que, digamos, puede ser privado, pero que al gobierno no le pueden parecer, y entonces vamos a empezar a tener problemas por ahí. Y bueno, es un abanico muy amplio, Alfredo, y quiero preguntarte, en el caso concreto de nuestro país, ¿cuál será la posición de México frente al actual contexto político en el mundo? Yo creo que México está muy, muy, muy concentrado en lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? O sea, ciertamente se ha hablado mucho, hay voces por ahí, voces además, vale decirlo, de una tremenda ignorancia, que hablan de no, es que no importa, nosotros si no tenemos Estados Unidos podemos voltear a China, podemos voltear a Europa, podemos voltear a Sudamérica, o sea, como gente que de verdad no entiende algo que es muy obvio viendo un mapa, ¿no? O sea, ¿dónde está Estados Unidos y dónde están los demás? O sea, tenemos ahí la frontera, ¿no? Entonces, yo creo que México, más allá de que sí está viendo qué es lo que sucede en China, o sea, y sobre todo cuál va a ser la relación que se dé entre Estados Unidos y China, pensando que Trump ya nominó a un sujeto ligado al mundo empresarial como para ser el nuevo embajador en China, hay ahí como la posibilidad de que haya otro tipo de acercamiento. Entonces México quiere ver qué ocurre ahí. Y sin embargo, lo más importante siempre va a ser qué va a pasar en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, y sobre todo en estas posturas de Trump que están ajenas a los dictados del tratado, ¿no? Preocupa un poco el hecho de que México, en cuanto lo amenazan con ponerle aranceles, en lugar de decir cerebralmente, no, sabes que no puedes hacer eso, vamos a verlo al tribunal que tiene establecido el tratado para que a partir de ahí podamos verlo, México empiece como a lanzar discursos también incendiarios de no, pues si tú me pones aranceles, yo te pongo más aranceles. O sea, eso deja ver quizá precipitación, por lo menos en lo que son los discursos oficiales, y mucha preocupación. Entonces yo creo que eso es en lo que va a estar México. O sea, no va a voltear hacia abajo. O sea, México quizá de alguna manera puede ver cómo se desarrolla este tratado de libre comercio que está concretándose entre la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Para ver por ahí qué puede pasar, qué cosas se pueden movilizar, qué hay. Pero fundamentalmente lo suyo es una cosa como muy unidireccional, ¿no? Porque además está metido el problema de las importaciones y exportaciones, y está todo este asunto grande de la migración. Entonces me parece que es como muy monotemática la agenda exterior de México en esto, independientemente de lo que suceda en el discurso con otras partes.
Claro, ese es el gran problema de México, Alfredo. Estamos muy orientados, muy preocupados por lo que ocurra con nuestro vecino del norte. Tenemos un tratado firmado, Canadá, México, Estados Unidos, pero creo que la atención se la lleva a Estados Unidos en los temas más importantes para ambas naciones. Y también comparto esta idea contigo que los heraldos, los portavoces del oficialismo, como que tienen ese discurso patriotero de que no va a pasar nada y si tú puedes, yo puedo más, tú necesitas más de mí que yo. Creo que no es la manera, como comentamos hace un momento, de informar a la gente. Creo que deberíamos ser más objetivos y efectivamente, a ver, esta es una amenaza, o sea, no está pasando nada todavía. La imposición todavía no se ejecuta y antes de, obviamente, hay arbitrajes, hay tribunales especializados a los que se les dio competencia desde el tratado para resolver este tipo de cuestiones más allá de un discurso patriotero que no aporta nada. Y retomando el punto de la información, Alfredo, creo que no nos beneficia de nada que los mexicanos nos enteremos de que nuestro gobierno nos va a defender patrióticamente imponiendo más aranceles o, como dices, dejando a un lado de Estados Unidos y ver a qué mercados podemos brincarle en caso de que Estados Unidos deje de ser nuestro socio. No es tan fácil, desgraciadamente o afortunadamente. Como bien lo decía Ken Salazar, el embajador de México, de Estados Unidos, perdón, en México, es que Estados Unidos y México son amigos y son socios, y eso nadie lo va a poder cambiar. Es así de estricta la realidad y creo que no lo estamos tomando mucho en cuenta, Alfredo. Y bueno, rápidamente quiero que preguntarte en este mismo sentido, en cuanto a Europa y Euroasia, ¿qué le auguras a México en el futuro? Creo que el gran problema ahí en cuanto a Europa, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea que no funciona. Uh-huh. O sea, eso se ha dicho desde hace mucho tiempo. O sea, se firmó ese tratado de libre comercio, no sé ni siquiera con qué expectativa, ¿no? Era como en esta fiebre de vamos a firmar tratados con todo el mundo, uh-huh, pero a final de cuentas no se ha visto que haya mucho, ¿no? Quizá lo único donde yo vi como que hay, más allá de que lleguen unas pocas mercancías, es en esta instalación de empresas aeroespaciales que se dio en el corredor industrial que hay ahí en Guanajuato, ¿no? Uh-huh. O sea, y que desde uno, bueno, es algo que puede ser como una señal de lo que de este contacto. Pero más allá de eso, con Europa me parece a mí que está muy cerrado. Uh-huh. Lo interesante es con China, uh-huh, ¿no? O sea, esta disyuntiva que se tiene y este gran como esta duda, esta interrogante sobre qué hacer con China. O sea, los chinos ya habían dicho que iban aquí a instalar una armadora de coches hace unos años, nunca se hizo en Michoacán. Uh-huh. Ahora se iba a poner otra, la de BYD, tampoco se hizo, ¿no? Y México sigue siendo un lugar al que llegan los autos chinos, es lo que en los Estados Unidos les preocupa muchísimo, uh-huh, que lleguen estos autos chinos y que vayan a pasar, pero lo cierto es que también aquí en México es una cosa como todavía muy exploratoria, ¿no? Lo ve uno incluso en la manera en la que se organizan para vender cosas. Entonces, por ese lado, no sé, también es complicado. En el segmento de electrocomponentes y demás, ahí es muy fuerte, porque ahí además es donde esto que está diciendo el gobierno de crear el Plan México y vamos a, como un nuevo programa de sustitución de importaciones, uh-huh, 80 años después del que se instauró por Ávila Camacho, me parece que es una cosa como muy absurda y muy imposible, porque no podemos nosotros ponernos a armar todo lo que arman los chinos. O sea, uh-huh, China de verdad hace desde microcomponentes hasta computadoras, pasando por teléfonos celulares, electrodomésticos de todo tipo, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa planta que los chinos han construido a lo largo de los últimos 30 años, metiendo una cantidad ingente de dinero, de inversiones en educación, de apoyos a la infraestructura, es algo que nosotros estamos muy atrás, o sea, es algo que nosotros no podemos competir de ninguna manera, uh-huh, bajo ninguna circunstancia. Entonces, creo yo que ahí el gran problema es ver cuál es la idea que tiene el gobierno frente a esto. O sea, si las señales que da son ir y clausurar 2 changarros que venden mercancía china ilegal, pues tampoco estamos caminando bien, ¿no? Uh-huh. Porque además, de todos modos, toda la mercancía china legal que llega sigue entrando y se sigue movilizando y sigue siendo como un gran punto de llegada a México para la movilización y el ensamblado de estas cosas. México ensambla, por ejemplo, muchas pantallas, televisores, y los componentes vienen de China. Entonces, y le beneficia esto a México. Entonces, cortarlo es difícil. O sea, me parece que van a tener que plantearse muy bien cuál es la relación comercial con China, pero lo que es
interesante es que en este momento, hasta el día de hoy, los chinos en México no han dicho nada, ni la Cámara o este grupo de comerciantes chinos, esta asociación de comerciantes chinas de México, ni la embajada han dicho nada. Exactamente, es un punto muy importante, Alfredo. Más allá de los decomisos de changarritos de plástico que venden ahí, que es la mercancía que abunda en este tipo de changarritos, hay más mercancía que entra legalmente a México. Hay tratados, hay acuerdos comerciales de México con China que obviamente pueden desbancar a Estados Unidos. Más bien, ese es el fondo, esa es la preocupación de Estados Unidos, no que hagamos negocios con China, con Rusia, eso es lo de menos. Aquí el punto es tirarle el mercado a Estados Unidos. Entonces, coincido contigo, creo que nuestro gobierno tiene que verse muy hábil, tiene que pensar muy bien las cosas y no salir perjudicado con nuestros socios del norte, pero tampoco perder lo que estamos haciendo con China, porque a nosotros nos beneficia muchísimo. Comentas, no tenemos el tamaño de la fábrica del mundo que es China, pero a nosotros nos beneficia muchísimo este tipo de acuerdos y espero que nuestro gobierno tenga la capacidad, tenga la inteligencia de sacar adelante esta situación y, por decirlo coloquialmente, pues no quedar mal con nadie, servir a dos amos y quedar bien con los dos. Espero que en el futuro las cosas se resuelvan, Alfredo, y bueno, y como siempre te agradezco tu disposición, tu tiempo, y ya sabes que aquí eres bienvenido, aquí en Entre Diálogos. Te agradezco muchísimo la invitación, como siempre. Gracias, Alfredo. Un abrazo.